Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a platicar del tema de microcirculación y vamos a empezar. Para esto quiero decirte que en muchas condiciones, en muchas enfermedades, un signo que tú aprecias siempre como médico es el edema, ¿no? Y siempre que se forma un edema en un paciente es porque hay alguna alteración a nivel del sistema de la microcirculación. Todo el sistema cardiovascular, la actividad eléctrica del corazón, la actividad mecánica del corazón, la presión arterial, el sistema venoso, todo tiene como fin fundamental o como materia primaria permitir que a nivel de los capilares, donde ocurre la microcirculación, se presente un adecuado intercambio de nutrientes entre la sangre de los capilares, el líquido intersticial hacia las células, y que los desechos de las células sean recapturados en ese sistema y llevarlos a los tejidos donde son depurados. Entonces vamos a hablarte hoy de microcirculación, pero quisiera mostrarte este detalle que es muy importante. Como tú bien te acuerdas, la fuerza que mueve la sangre en el sistema cardiovascular es un gradiente de presión. La sangre va de donde hay más presión hacia donde hay menos presión. La presión siempre es mayor en las arterias que en las venas. Entonces, cuando tú analizas cómo se comporta la presión a lo largo del sistema cardiovascular, tú observas un detalle súper interesante, muy interesante. Existe una caída abrupta de los valores de la presión en el sistema cuando la sangre pasa por las arteriolas y los capilares. Ahí es donde ocurre una abrupta caída de presión. Fíjate cómo es esta recta, ¿no? Pero estas pendientes son tremendas. Entonces la pregunta es, ¿por qué cae la presión tan abruptamente en este sistema? Pero antes de abordar el punto, es obvio que la presión que manejan los capilares debe estar en un punto intermedio entre la presión que se genera en las arterias y la presión que tú tienes en las venas. Nosotros vamos a hablar de la presión venosa central a la presión de la aurícula derecha, sitio final o destino final de la circulación sistémica. Bueno, entonces lo primero que te voy a platicar es por qué cae la presión arterial, la presión en los capilares y en las arteriolas tan abruptamente. Y por una sencilla razón. Tú tienes una aorta que se va ramificando en grandes arterias, etcétera, etcétera. Y todas esas arterias van a desembocar en arterias pequeñas que a su vez se van a bifurcar hasta dar origen a los capilares, que son los vasos que permiten el flujo de sangre de las arterias hacia los capilares. Y aparte los capilares están ramificados. Si tú agarraras, el diámetro de los capilares es alrededor de 5 a 10 micrómetros, dependiendo del tejido que tú estés estudiando. Pero el punto importante es que si tú tomaras todos los capilares por donde está pasando el flujo de sangre y los empezaras a pegar, tendrías un área muy considerable, fíjate bien. Imagínate que este puntito sería el diámetro de la aorta, pero si tú sumaras el diámetro de todos los capilares, pues nada que ver, ¿no? Entonces este aumento del diámetro del vaso es la causa que hace que baje la presión en el sistema cardiovascular, esta gran área transversal que tienen todos los capilares por su circulación en paralelo. Es como si tú, no sé si has regado alguna vez algún jardín o unas macetas y has agarrado una manguera y estás chorreando, pero si pones la punta de tu dedo gordo y obstruyes la salida del agua, ves que el agua se desplaza más porque aumenta su presión. Si tú quitas el dedo, disminuye la presión. Exactamente es un mecanismo similar. Ahora fíjate bien lo que te vamos a mostrar de este lado. Resulta que cuando tú analizas a un capilar, vamos a pintar aquí un capilar, esto que estoy pintando, son las células que forman el capilar, que son células endoteliales. Ahorita vamos a hablar de las células endoteliales. Entonces, la sangre viene fluyendo por acá, de las arterias hacia las venas, y entonces hay un polo que nosotros vamos a considerar como polo arterial, o sea, la región del capilar que está más cerca de las arterias, y la región del capilar que está más cerca de las venas, al cual le vamos a decir polo venoso. Porque es obvio, la presión en el polo arterial es mucho mayor que la presión en el polo venoso, por eso se mueve la sangre a través del sistema capilar.
Las personas que han estudiado mucho en los capilares de la circulación sistémica han llegado a la conclusión que el polo arterial, la presión en los capilares, donde inicia el capilar, anda alrededor de 60 milímetros de mercurio, mientras que la presión en la región venosa anda alrededor de unos 15 milímetros de mercurio. Entonces quiere decir que la presión de los capilares debe estar en un valor intermedio. Antes de que hablemos de la fisiología propiamente dicha de los capilares, del proceso de filtración, quisiera enseñarte que existen diferentes tipos de capilares. Mira, esto que pretendo poner aquí es un capilar, son las células endoteliales, y esta barrita o esta línea café pretende ser la lámina basal. Las células endoteliales son células epiteliales, nada más que son células epiteliales muy extrañas, son planas, ahorita te vamos a platicar. Pero todas las células epiteliales, a excepción de los hepatocitos, todas descansan en una lámina basal. La lámina basal tiene más o menos la estructura que tienen las coladeras de tu casa, las coladeras de tu cocina. Es una red que permite el flujo de líquidos de un lado y otro. Ahí no hay problema, el líquido pasa y esta es una red. Bueno, entonces tú tienes una cuestión muy importante cuando analizas a las células endoteliales. Antes de que yo te hable de endotelio, permíteme decirte unas cosas básicas sobre la estructura de los epitelios. Y vamos a ponerlo de este lado. Fíjate que lo que caracteriza a los tejidos, al epitelio como tejido diferente de otros, es que sus células son polarizadas. ¿A qué me refiero cuando yo hablo de células polarizadas? Bueno, vamos a pintar una célula epitelial de estas que tú has visto, cilíndricas, y esta célula epitelial tiene una región que tú conoces como apical y otra región que se llama vasolateral. Ahí está, vasolateral. Ajá. Bueno, las células apicales tienen unas estructuras muy extrañas que permiten que se unan unas células epiteliales con otras células epiteliales. Estas uniones parten a la mitad a la célula epitelial y diferencias con una región apical y una vasolateral. Pero fíjate qué cosa más interesante. Estas estructuras se llaman tie junctions o uniones ocluyentes, como quieras decirle, que realmente el nombre sería uniones apretadas, ¿no? Pero pues le ponen en español unos nombres muy especiales. Bueno, el chiste es que tú tienes a tus tie junctions, pero yo te estoy enseñando un dibujo tridimensional. Resulta que si tú analizaras tridimensionalmente, aquí habría otra célula epitelial y otra célula epitelial, y se genera un cinturón de puras tie junctions alrededor en la periferia de la célula epitelial. Ese cinturón hace dos cosas muy importantes. Una muy importante es que las proteínas que se expresan, porque tú sabes que hay una teoría o el modelo del mosaico fluido que dice que muchas proteínas en la membrana plasmática se mueven libremente si no están ancladas a la matriz extracelular o al citoesqueleto, se están moviendo, ¿no? Un ejemplo de ello serían los receptores metabotrópicos que se activan y como se mueven, activan a muchas proteínas G. Bueno, pero esa es otra historia. Entonces hay proteínas que se mueven libremente, ¿no? Y entonces, el hecho de que tú tengas este cinturón, estas junctions, impide que las proteínas que se expresen en la región apical pasen a la región vasolateral y viceversa. O sea, las proteínas que se expresan en una región son muy diferentes en términos estructuralmente y funcionalmente a las otras, ¿no? Y esa es una característica de los epitelios. Pero la otra muy importante es que estas tie junctions impiden que el líquido extracelular de la región apical se mezcle con el líquido intracelular, de la región vasolateral. Es decir, que puedes tener diferentes composiciones de líquidos alrededor de una célula epitelial y sin embargo no se mezclan esos dos líquidos por las tie junctions. Con las células endoteliales ocurre exactamente lo mismo. Estas células endoteliales que estoy pintando, que pertenecen a un capilar, vamos a pensar que son células epiteliales. Bueno, son células, es que viene la relación. Bueno, que las células endoteliales, estos capilares, están... Es uno de COVID, si los pasan aquí al hospital COVID de Gabriel Mancera, que está súper cerca.
Bueno, ¿qué te está diciendo? Ah, bueno, entonces los capilares que están en el cerebro tienen células endoteliales que tienen tight junctions, pero estas tight junctions están selladas, están completamente selladas. De tal manera que no puede pasar líquido ni de un lado y otro entre las dos células. ¿Se me explicó? Porque está sellada esa onda. Ahora, con los capilares sistémicos, que son los que tenemos en la mayor parte de nuestro organismo, son muy similares a los capilares que tú tienes en el sistema nervioso central, pero ¿qué crees? Estas células, las tight junctions, no están selladas como ocurriría con otras células epiteliales, y eso permite que pueda fluir líquido de líquido intravascular hacia líquido extracelular. ¿Sí me explicó? El líquido fluye dependiendo de las fuerzas que existan en el sistema. Hay veces, bueno, ahorita vamos a ver que hay fuerzas que sacan líquido y hay fuerzas que meten líquido al vaso. Entonces esto crea una ruta de transporte que le vamos a llamar paracelular. Pero ¿qué crees? El agua, las moléculas de agua, pueden cruzar libremente las membranas plasmáticas de todas las células. Y las cruzan muy fácilmente porque no tienen carga eléctrica. Eso ya es una liviana, ¿no? Para pasar la hoja donde están las colas de los fosfolípidos. Pero la otra tranza, o el otro punto, es que está tan chiquita la molécula de agua que es como si estuviera una hormiguita en una jaula llena de osos, y ella puede pasar entre los osos siempre y cuando no la pisen. Así son las moléculas de agua, pueden cruzar como fantasmas paredes las membranas plasmáticas, y eso está padre, ¿no? Pero resulta que las células de los capilares sistémicos expresan unas proteínas muy interesantes, tanto en la región apical como en la región basolateral. Para esto, la región apical de las células capilares, de las células endoteliales, la región apical sería la que estuviera en contacto con la sangre, y la región basolateral es la que está en contacto con el líquido extracelular. Bueno, entonces en las dos regiones se expresa la misma proteína. Esta proteína vendría siendo como un canal, el equivalente a un canal iónico, pero no es un canal iónico porque es una proteína que le da chance de pasar al agua. O sea, a las moléculas de agua les sale más fácil pasar por un huecote que está cruzando una selva, que es la membrana de los fosfolípidos, y estas proteínas, que se llaman acuaporinas, permite también que pasen grandes volúmenes de agua a través de la célula endotelial. Entonces fíjate que en las células endoteliales de los capilares sistémicos tienes dos rutas de transporte. Una paracelular, que es entre célula endotelial y célula endotelial a través de la hendidura endotelial, y otra que ocurre a través de la célula, a través de las acuaporinas, que tienen una gran expresión. De eso, la acuaporina 1 es una característica. La acuaporina 1 se distingue porque por lo general solamente se expresa en células endoteliales y muy rara vez en otro tejido. Eso sí te lo preguntan algún día, pero bueno, eso no es importante. Existe otro tipo de capilares que son los sinusoidales, que estos son muy parecidos a los sistémicos, pero la hendidura interendotelial es muy grandota, entonces ahí pasa todo, ¿no? Pasan grandes proteínas, albúmina, fibrinógeno, etcétera, etcétera, y pueden pasar células. Este tipo de capilares se ubican obviamente en la médula ósea, en el vaso, y sobre todo en el hígado, ¿no? Y en el hígado pues dan chance que pasen células y que pasen proteínas, ¿no?, en la circulación hepática, pero bueno, eso te lo vamos a platicar otra vez, en otra ocasión. Y tienes otros capilares que se llaman fenestrados. Estos son muy similares a los capilares que están en el sistema nervioso central, pero tienen una característica bien curiosa. Están llenos de hoyos, Haz de cuenta que tú agarras una célula endotelial de un capilar fenestrado, la distiendes y agarras un picayelo y la llenas de hoyo. Esas son las fenestras. Entonces eso aumenta mucho la capacidad de pasaje de líquido en esas células. No en balde están en los glomérulos renales, ¿sí? Bueno, entonces esa es la característica importante de los capilares. Ahora, existen fuerzas que meten o sacan líquido de los capilares y fuerzas que actúan en condiciones normales. No creas que es algo así muy extraño. Vamos a borrar esta marinola y ahorita te voy a enseñar unos detalles importantes. Que por cierto, mañana que empieza el jueves de la fase 3, va a ser una ciudad fantasma la Ciudad de México, de mí se van a acordar.
Bueno, fíjate bien ahora lo que te voy a enseñar. Entonces hay fuerzas que sacan el líquido del capilar, pero fíjate, resulta, vamos a poner un capilar sistémico, vamos a considerar que estas son las células endoteliales, ahí están nuestras células endoteliales, la lámina basal, y entonces la sangre lleva con cierta presión, un valor de presión que debe estar alrededor de estos dos puntos, ¿no? Entre los 60 milímetros de mercurio del polo arterial y alrededor de los 15 milímetros de mercurio del polo venoso. Hay por ahí hay un valor intermedio de tener la presión. Bueno, esa presión, a esa presión que vamos a llamar presión hidrostática capilar, que sería el equivalente a la presión arterial en las arterias, pero aquí no es una arteria, no es una presión arterial, es una presión hidrostática capilar. Esta presión hidrostática capilar tiene la característica de sacar líquido, ya sea por vías paracelular o a través de las acuaporinas que se expresan en las células endoteliales de los capilares. ¿Sí me explicó? O sea, es una fuerza que saca líquido. Pero vamos a calcular el valor de la presión hidrostática capilar y te vamos a enseñar unos detalles. Vamos a borrar este dibujo, esto ya nos dejó de servir. Y fíjate bien lo que vamos a hacer. Hay fórmulas matemáticas que te permiten calcular la presión hidrostática en los capilares. Y esas fórmulas coinciden con la presión hidrostática capilar que se mide en la vida real. Entonces vamos a usar una fórmula de esas y vamos a poner que la presión capilar es igual a una relación. Para esto deja que te platique un detalle. Esto que estoy pintando sería la arteriola, que es el vaso que da origen a los capilares. Aquí vamos a poner a los capilares, ¿sí me explicó? Y aquí se recoge la sangre de los capilares y esto sería la vénula. Vamos a poner que esto es la vénula y esto es la arteriola. Cuando tú ves la capa de músculo liso que tienen las vénulas, porque también tienen una capa de músculo liso, la cantidad de músculo liso que tienen las vénulas es despreciable, es chirulero, si comparado con el músculo liso arteriolar. Esto implica que la resistencia para que pase la sangre a través del polo arterial, de la arteriola, hacia el sistema capilar, debe tener una alta presión. Bueno, perdón, no una alta presión, una alta resistencia para que no pase la sangre padre por las capas de músculo liso. Mientras que la resistencia a nivel de las vénulas debe ser menor por el simple hecho de que tienen muy pocas capas de músculo liso. Y todas las personas que estudian eso han observado que hay una relación, vamos a poner aquí, una relación entre la presión, entre la resistencia en el polo venoso del capilar y la resistencia que hay en el polo arterial. Y llegan a la conclusión de que tiene una relación de 0.3. ¿Qué quiere decir esto? Que la resistencia en las arterias es 3 veces mayor que la resistencia venosa, aunque tú no lo creas, ahorita te lo vamos a platicar. Bueno, entonces en la fórmula para calcular la presión a nivel de los capilares, tú agarras esto, agarras esa relación, el valor del coeficiente de la resistencia en el polo venoso entre el coeficiente de la resistencia en el polo arterial, y esto lo vas a multiplicar, fíjate bien, por la presión en el polo arteriolar del capilar. ¿Sí me explicó? Y lo vas a sumar a la presión en el polo venoso del capilar. Ahí están las dos situaciones. ¿Sí? Pero a su vez esto se divide entre 1 más la relación de esto con esto. Y tú dices, bueno, ¿y este idiota por qué me pone una fórmula? Yo quiero aprender medicina. Bueno, porque si tú le prestas atención a esta fórmula, que yo te la estoy desglosando, vamos a determinar cuánto valen, de cuánto es la presión capilar, calculada científicamente. Y entonces tú sabes que esa relación de 0.3 entre las resistencias la vas a multiplicar por la presión arteriolar en el polo del capilar, y es de 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esto se lo sumas a la presión del polo venoso, que es de 15 milímetros de mercurio, ¿sí? Y esto lo divides entre 1 más 0.3. Así está el rocambole. ¿Sí se me explicó? Bueno, ¿hacia dónde voy o qué quiero decirte con esto? Pues resulta
que si tú haces toda esta operación, te vamos a, no lo vamos a desglosar, ¿no? Pero créeme que te sale la fabulosa cantidad de 17.3 milímetros de mercurio. Esa es la presión hidrostática a nivel de los capilares y la vamos a poner aquí. Un valor de 17.3 milímetros de mercurio. Ahora, en medicina no hay absolutos. Entonces la presión hidrostática capilar tiene un rango. Y el rango normal está entre 20 a 15 milímetros de mercurio. Pero yo, como para fines prácticos, voy a considerar como dogma de fe que su valor es de 17.3 milímetros de mercurio. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto y vamos a pintar otro nuevo capilar en esta región. Y entonces, fíjate bien, le vamos a pintar aquí otro capilar. Este es otro capilar sistémico. No lo vamos a pintar tan padre como pintamos otros, pero yo te platiqué que existe una fuerza que saca el líquido del capilar, ya sea por vía paracelular o transcelular, que es la presión hidrostática capilar, que tiene un valor de 17.3 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces tienes una fuerza que está sacando agua de los capilares hacia el líquido intersticial, la presión hidrostática. Si tú aumentas, fíjate bien, si tú agarras y dilatas la arteriola, si tú dilatas las arteriolas, entra mayor cantidad de sangre hacia el capilar y aumenta la presión hidrostática capilar y se eleva considerablemente. Si tú contraes la arteriola, la presión hidrostática capilar disminuye considerablemente. Pero esto es grave porque en la hipertensión, que es un problema del aumento de las resistencias periféricas, del tono con la contracción arteriolar, aparte que te sube la presión y te puede llegar a romper la tubería, y aparte el corazón se desgasta trabajando contra altas resistencias, salidas de sangre muy elevadas, etc. La tranza aquí, el punto importante, es que en el hipertenso el volumen de sangre que llega a los capilares es menor, y aunque tú no lo creas, todos los hipertensos están desnutridos crónicamente, reciben menos glucosa a sus tejidos, menos aminoácidos, sobre todo menos oxígeno, aunque no lo creas. Bueno, entonces, así como yo te digo que hay una presión hidrostática capilar, debe existir una presión hidrostática intersticial por el agua que está en esta región, y si hay agua, por probabilidad se va a mover hacia la región del interior del vaso. O sea, sería en este concepto una fuerza que mete el líquido capilar, pero ocurre algo súper extraño. Y te voy a platicar una anécdota, más para que te des cuenta de esto, que me tocó vivir el primer día del internado, que roté. Mi primer día fue un 1 de enero en medicina interna. Fue una cosa asquerosa, horrible. Y entonces me dejaron, era el único interno como para 37 camas en el 5.º piso, ¿no? Ahí de la clínica de los Reyes, no me acuerdo si era la 25 de Luz, no sé. Bueno, el chiste es que me tocó sacarle sangre para hacerle química sanguínea a un paciente, y tú sabes que en la química sanguínea pues te piden sodio, glucosa, calcio, cloro, potasio. Bueno, entonces tú sabes que la composición de esos iones y de la glucosa es la misma dentro del vaso que fuera del vaso. Yo eso lo debes saber. Y a mí se me ocurrió en ese momento, para no estar pues, batallando, buscando una vena, porque en esa época pues, medianamente aprendes a inyectar o aprendes a canular y hacer todo el primer día del internado. Bueno, chiste es que no me gustaba mucho trabajo dedicarle a las venas, y se me ocurrió, para ahorrar el trabajo, ir por jeringas de insulina y sacar líquido del líquido intersticial. O sea, fíjate. Entonces cuando hice eso, yo lo veo ahorita y me da mucha risa, ¿no? Pero en ese momento era un problema de vida o muerte. Si tú agarras y metes el émbolo en el tejido subcutáneo de cualquier persona, pero hazle a tu novio, que tu novia te lo haga, y luego se intercambian, mete una jeringa, como le pones alcohol, mete la jeringa con insulina e intenta jalar. ¿Y sabes qué? Por más ganas que le eches, el émbolo no se mueve. Se mueve tantito, lo sueltas y pues se vuelve a pegar. Entonces es impresionante, porque si tú agarras un vaso sanguíneo, sacas sangre bien padre, pero cuando quieres sacar líquido intersticial, el tejido subcutáneo, no es imposible jalar la jeringa. ¿Y sabes por qué ocurre eso? Porque resulta que la presión hidrostática intersticial está al vacío, tiene una presión subatmosférica. Fíjate bien. Entonces, esta presión hidrostática, en lugar de tener valores positivos, como está el vacío,
tienen un valor de menos 3 milímetros de mercurio. De menos 3 milímetros de mercurio. Ahorita te voy a platicar por qué se genera esa presión hidrostática intersticial. Lo único que te vamos a pintar ahorita son las fuerzas que mueven o sacan líquido de los capilares. Pero esa fuerza actúa como una aspiradora tremenda, potentísima, y entonces saca sangre también de los capilares. Es decir, que las dos fuerzas hidrostáticas son fuerzas que son agónicas, o sea, las dos hacen lo mismo y las dos sacan líquido capilar. Entonces, vamos a hacer una trampa y vamos a quitarle, vamos a poner el valor absoluto de los 3 milímetros de mercurio y vamos a considerar que la presión hidrostática intersticial es una fuerza que actúa con un valor de 3 milímetros de mercurio para sacar líquido de los capilares. Entonces tú ya tienes en este momento dos fuerzas muy importantes que están influyendo en la salida del líquido del capilar hacia el líquido intersticial. Vamos a... Todavía tengo 3 minutos y existen otras fuerzas aparte de las presiones hidrostáticas, intersticiales y capilares. Estas dos fuerzas son las siguientes. Hay una fuerza que se llama presión oncótica, capilar. Presión oncótica capilar. Esta presión. Y la presión oncótica capilar te la voy a platicar, pero me vas a permitir. Déjame ver si no se está acabando la. Ay. ¿Saben qué? Sí lo voy a cortar porque ya está a punto de llegar al límite. Ahorita les platico de la presión oncótica capilar. Espérame, estos videos son bien caseros, ¿eh? Ahora sí, ya llegué. Bueno, entonces yo te platico que la presión oncótica capilar, o también llamada presión coloidosmótica capilar, se debe a la presencia de proteínas que están dentro de los capilares. Vamos a agarrar y vamos a pintar estas bolitas que pretenden ser las proteínas que están dentro del sistema capilar. ¿Sí me explicó? Y entonces cuando tú estás estudiando fisiología te dicen, la presión coloidosmótica plasmática es una fuerza que mete agua al capilar porque las proteínas chupan agua. Así te dicen, ¿no? Así a mí me enseñaron así, chupan agua. Y tú dices, ¿cómo que chupan agua? Son como esponjas o qué tranza. Y cuando te pones a ver a qué se debe que las proteínas metan líquido al interior de los capilares, te vas a sorprender mucho, fíjate bien. Esto que estamos pintando aquí pretende ser una cubetita. ¿Sí me explico? Esta es una cubetita. Y entonces imagínate que aquí ponemos líquido plasmático. Sí, el líquido plasmático es el líquido que está dentro de los capilares. Y de este lado ponemos líquido intersticial. El líquido que rodea la parte vasolateral del endotelio de los capilares, el líquido extracelular. Y ahí tienes los dos líquidos. Ya se cuenta que pones una membrana que separa los dos líquidos, que es una barrera de estas puras células endoteliales, y ahí la pones. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Imagínate que tienes estos dos líquidos y tienes el mismo volumen de líquido. Entonces, tienes el mismo volumen de un lado y otro. El agua pasa libremente de un lado y otro porque tiene las mismas moléculas de agua aquí, porque es la misma concentración, y la probabilidad de que pasen de un lado a otro es la misma. Entonces, tienes un flujo de agua muy importante a través de la membrana, pero el flujo neto de agua es de cero. O sea, la misma agua que pasa de un lado es la misma que el otro, etc. Bueno, y ahí está el líquido y todos muy contentos. Pero ahora imagínate que en el compartimento del líquido plasmático, en este momento, pones proteínas. Vamos a poner, estas bolitas pretenden ser proteínas. Y fíjate qué cosa más interesante. Aunque los niveles de agua sean iguales, sean los mismos, como las proteínas no pueden pasar a través de la membrana, van a jalar agua hacia el lado donde están ellas. Pero no es que jalen agua, es una cosa muy, muy simple. Si tú vieras aquí el volumen, la cantidad de agua que hay aquí y hay acá, aquí hay más agua. ¿Sí me explicó? Aquí hay menos agua porque las proteínas, por el hecho de existir, de tener masa, etcétera, etcétera, están ocupando un espacio que les correspondería a las moléculas de agua. Entonces, aunque no lo creas, tienes mayor concentración de agua en esta camarita que en esta. Y ahora, ¿qué crees? El agua se va a desplazar
como todo en la vida, de donde hay más hacia donde hay menos, y el agua va a pasar de la camarita esta hacia la camarita donde están las moléculas de albúmina. ¿Cómo la ves? Entonces, eso es exactamente lo que pasa en los capilares. El hecho de que tenga proteínas la sangre que está pasando por los capilares, hace que la concentración de agua sea menor en comparación con la concentración de agua en el espacio intersticial, y eso lo jala. Y obviamente en tu cabeza te das cuenta que si tú pierdes proteínas, algo va a pasar con este paso de agua a través de los capilares, con la famosa presión oncótica, pero no nos vamos a contar. Entonces fíjate lo que te vamos a decir en este momento. Vamos a borrar esto, vamos a borrar todas estas cosas, y ahora quiero mostrarte este detalle, ¿no? Entonces, resulta que la presión, vamos a poner aquí la presión oncótica, que es la presión que ejercen las proteínas a nivel de los capilares, la presión oncótica capilar, tiene un valor para las personas que lo han medido de 28 milímetros de mercurio. De 28 milímetros de mercurio. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, estamos aprendiendo dos cosas muy interesantes. Estamos aprendiendo que tú tienes una presión hidrostática capilar, que es una fuerza que saca el líquido de los capilares, presión hidrostática capilar. Pero también tienes una presión que se comporta de manera extraña, que es la presión hidrostática intersticial, que como está al vacío, también jala el líquido de los capilares. Esta tiene un valor de 17.3 milímetros de mercurio, y el valor de esta es un valor de 3 milímetros de mercurio. Pues resulta que tenemos ahora una fuerza que sería la presión oncótica capilar, que es la primera fuerza que analizamos que mete el líquido al capilar. Es la primera fuerza que mete el líquido al capilar. ¿Sí me explicó? Y entonces ya tenemos una fuerza. Fíjate que estos 28 milímetros de mercurio, que es el valor normal de la presión coloidosmótica plasmática, obviamente depende de la concentración de proteínas en el plasma. Y te vamos a hacer un recordatorio. En condiciones normales, en una persona normal y nutrida, tiene 4.5 gramos de albúmina en un volumen de 100 mililitros. Vamos a poner aquí que esto es la albúmina. Luego tienes una serie de proteínas que se llaman globulinas. Estoy poniendo números así a rajatabla, obviamente tienen un rango, pero pues para hacer más rápida la clase. Y vamos a poner la concentración de globulinas de 2.5 gramos en 100 mililitros. Y la tercera proteína más abundante en el plasma, es el famoso fibrinógeno. El factor 1 de la coagulación, ¿no? Y la concentración de fibrinógeno es de 300 miligramos en 100 mililitros de sangre, que si lo representas en gramos, queda de este valor. Entonces, cuando tú mides el valor de todo, cuando tú sumas esto, te vas a tener las proteínas totales plasmáticas, así le dicen, proteínas totales plasmáticas. Y su valor es de 7.5 gramos en 100 mililitros. Es esta concentración, o esta masa de proteínas, la que te está dando la presión coloidosmótica, que tiene un valor de 28 milímetros de mercurio, que constituye la fuerza que se opone a la presión hidrostática intersticial y la presión hidrostática capilar. Pero ¿qué crees? También hay proteínas en el líquido extracelular, en la matriz extracelular, pero su concentración no es tan tremenda como la concentración de las proteínas en plasma, en sangre. Y entonces la presión coloidosmótica intersticial tiene un valor de 8 milímetros de mercurio, que constituye una fuerza que tiende a sacar líquido del capilar. Tienes una fuerza que tiende a sacar líquido del capilar. Y se ha calculado en un valor de 8 milímetros de mercurio. Entonces, mira nada más qué problema. Tienes una fuerza que saca líquido del capilar, la presión hidrostática capilar. Tienes una segunda fuerza que saca líquido del capilar, que es la presión hidrostática intersticial. Y tienes una tercera fuerza que saca líquido del capilar, que es la presión coloidosmótica intersticial. Sin embargo, el valor de la presión oncótica capilar es muy importante, es de gran magnitud, y es un valor de 28 milímetros de mercurio que se opone a la salida del líquido. Pero esas nada más son especulaciones. Vamos a hacer una suma para ver qué fuerzas ganan, ¿sí? Y entonces borramos y hacemos esta suma.
Entonces, fíjate qué cuestión más importante, ¿no? La concentración de proteínas juega un papel muy importante en el paso de líquido a través de los capilares. Entonces vamos a poner aquí fuerzas que sacan, fuerzas que meten, ¿sí? Que por cierto, me acuerdo bien que algún día, hace muchos años, fui a cambiar un cheque a un banco y cuando yo venía entrando, venía saliendo el que era director de la escuela y me dice, ay, querejeta, ¿qué hace por aquí? Y le digo, me dice el doctor, ¿metiendo o sacando? Y yo le digo, no doctor, depositando. Bueno, entonces hay fuerzas que sacan, hay fuerzas que meten. Y entonces dentro de las fuerzas que sacan, vamos a poner la presión hidrostática capilar, cuyo valor dijimos que es de 17.3 milímetros de mercurio. Tienes otra fuerza hidrostática, que es la presión hidrostática intersticial, que tiene un valor absoluto de 3 milímetros de mercurio. Y luego tienes la presión coloidosmótica intersticial, que tiene un valor de 8 milímetros de mercurio. Entonces 17 más 3, 20 más 8, 28.3 es 28.3. Estas son, fíjate bien, las fuerzas que sacan tienen un valor de 28.3 milímetros de mercurio. Y la única fuerza que mete es la presión coloidosmótica plasmática, que tiene un valor de 28 milímetros de mercurio. 28 milímetros de mercurio. Cuando haces la resta, pues te queda claro que hay un gradiente de 0.3 milímetros de mercurio, que implica que tengas una fuerza, al final de cuentas, que siempre está sacando el líquido del capilar. Es decir, lo que ocurre en los capilares es que se sale líquido a líquido intersticial. Se sale una cantidad importante de líquido a líquido intersticial. Hay cálculos matemáticos y se han hecho muchas inferencias, y las personas que estudian mucho microcirculación a gran nivel te dicen algo muy importante en sus artículos. Fíjate bien, vamos a borrar esto. Acuérdate nada más que ganan las fuerzas que sacan líquido al capilar, y lo que te dicen estas personas será lo siguiente. Te dicen que ese gradiente de 0.3 milímetros de mercurio es una fuerza que saca líquido, produce, si tú cuantificaras todo el líquido que sale en todos los capilares de tu organismo, en un momento, observarías que es un volumen, fíjate bien, ¿cuánto es? Eso es 2 mililitros por minuto, 2 mililitros por minuto. Esta es la cantidad de líquido que está saliendo de todos los capilares en un lapso de un minuto. Perdón, pasó un accidente. Bueno, entonces fíjense bien, salen 2 mililitros por minuto, y en un lapso de una hora tú tendrías una pérdida de 120 mililitros por hora. Si esto lo multiplicas por 24, que no lo vamos a hacer ahorita, más o menos te va a salir un volumen de 3000 mililitros en un lapso de 24 horas por día. Y esto equivale prácticamente a todo el volumen plasmático, a tu líquido plasmático. Es decir, que en un día, este gradiente de fuerzas están sacando a lo largo del día casi todo tu líquido plasmático, lo cual se convertiría en una tragedia porque tu sangre se concentraría. Pero eso no existe porque ese líquido es recapturado, y es recapturado por un sistema paralelo al sistema cardiovascular. Vamos a enseñarte cómo funciona el sistema linfático. Entonces vamos a borrar esto. Ahí está. Bueno. Entonces, para no hacértelo, ¿cómo se llama? Hacerte cardíaco esto. ¿Cómo está esta onda? Ok, espérame, estoy pensando si les damos esto. Bueno, vamos a pintar, fíjate bien, vamos a pintar aquí a un monito. Se los vamos a explicar así. Y esto que estamos pintando es un monito que viene en todos tus libros de fisiología y de medicinas internas. Vamos a pintarlo así. Vamos a pintarle las patas simétricas, ¿no? Bueno, ahí está el tipo. Entonces este dibujo es muy extraño porque cuando tú lo ves,
tú observas que sombrean una región que incluye el lado derecho, el cuello de la cara, el cuello del lado derecho, y el brazo derecho y el hemitórax derecho. ¿Ah? Y luego ves otras líneas que tienen otro color que están de esta forma. ¿Sí me explico? Bueno, eso que estás viendo tú en un libro de fisiología implica cómo está el drenaje linfático. Y resulta que la mayor parte de nuestro organismo tiene un conducto final que recoge toda la linfa que se encuentra en esta región que te estoy dando, en las dos extremidades inferiores, el brazo izquierdo, el hemitórax izquierdo, el umbilical izquierdo. Y ese gran conducto que está recogiendo toda la linfa se encuentra del lado izquierdo. Ajá, y resulta que es el gran conducto torácico. Vamos a poner aquí el nombre, gran conducto torácico. ¿Sí? Ahí tenemos a nuestro gran conducto torácico. Entonces ese gran conducto torácico recoge toda la linfa del organismo y se anastomosa, se fusiona con el sistema venoso a nivel del ángulo yugulo-subclavio izquierdo. Entonces ahí desemboca toda la linfa que se recoge de ese lado. Y del otro lado, de la otra región, tienes a un conducto que se llama conducto torácico derecho, que desemboca la linfa de estas partes en el ángulo yugulo-subclavio derecho, que son cuestiones que pues uno se va aprendiendo, ¿no? O mejor desaprendiendo. Ok, entonces, ese sistema linfático es el que permite recoger todo ese líquido que sale de los, ¿cómo se llama? De los sistemas capilares sistémicos. Ahora, fíjate la siguiente cuestión. ¿Tienes otro concepto? No sé si... Bueno, vamos a platicártelo, que es el de coeficiente de filtración. Ahorita vamos a coeficiente de filtración. Y el coeficiente de filtración se refiere a qué tan fácil o qué tan difícil permiten los capilares que salga líquido a través de ellos. O sea, es una propiedad intrínseca dependiendo de la morfología del capilar. Entonces, los capilares sistémicos sacan un volumen de 10 microlitros de líquido, fíjate bien, por milímetro de mercurio de diferencia de presión, por milímetro de mercurio, no por 0.3 como es la presión ¿cómo se llama? Capilar que saca líquido, sino aquí tasan todo a 1 milímetro de mercurio en un lapso de 1 minuto. ¿Sí me explico? En un volumen de 100 gramos de tejido, ¿no? Tú cortas 100 gramos de tejido y esa es la cantidad de líquido. Bueno, ese es el coeficiente de filtración que tienen los capilares sistémicos. Ahora, hay coeficientes de filtración, este sería el del sistémico, pero hay coeficientes de filtración, como sería el coeficiente de filtración del capilar glomerular, que es una cosa espantosa, y este tiene un valor de 12.5 mililitros por milímetro de mercurio por minuto, por 100 gramos de tejido renal. Entonces date cuenta, yo te había dicho al inicio de la clase que los capilares glomerulares hacen trampa porque están llenos de hoyos, y eso implica que tengan una gran capacidad de pasar agua a través de ellos, líquido a través de ellos. Pero bueno, ese es el coeficiente de filtración. Entonces, si a ti te preguntan, o tú como médico, cuando te llegues a cuestionar esto, analizas qué son los factores que determinan que pase el líquido por los capilares. Obviamente son las fuerzas de filtración, pero también es la integridad de la membrana capilar dada por el coeficiente de filtración. Tú puedes tener fuerzas de filtración normales, absolutamente normales, pero puedes tener roto el capilar, y entonces al romperse se desbalancea todo el sistema hídricamente, va a salir mucho más líquido, siempre va a salir más líquido del capilar si se rompe la membrana, ¿cómo se llama? El endotelio, porque pues, las presiones hacen y tienen un gradiente que favorece la salida, acuérdate de eso. Bueno, pero también puedes tener patologías en donde esté el coeficiente de filtración padre, porque el capilar está sano, pero algo modificó las fuerzas de filtración y el pasaje de agua es anormal. Muy bien. Entonces, en medicina tenemos una condición que es el famoso edema, el edema, ¿no? Y cuando tú hablas de edema, hablas de la acumulación de líquido o del aumento de volumen en el líquido intersticial. O sea, el término de que alguien se hincha o tu paciente esté hinchado, eso no se usa en medicina, dice está edematizado, ¿no? Bueno, cuando alguien se hincha,
puede ser por dos factores: modificación de las fuerzas de filtración o alteraciones del coeficiente de filtración. Y te vamos a dar unos ejemplos de esto. Si le vas agarrando la onda. ¿Sí? Bueno, fíjate bien, hay dos tipos de pacientes que tú vas a tratar a diestra y siniestra, porque México vive un tsunami de obesidad y es uno de los primeros lugares mundiales de diabéticos en el mundo. Y en primer lugar de obesidad infantil, que es muy triste, y obesidad en adultos. Estamos empatados con Estados Unidos. Y eso te genera un montón de diabéticos y te genera un montón de hipertensos. El estilo de vida determina la enfermedad crónica. Ajá. Bueno, y entonces hay dos alteraciones que dañan al riñón, fíjate bien, porque dañan al glomérulo. Esto que estamos pintando es el sistema de los capilares glomerulares, y esto que estamos pintando sería el glomérulo renal, el que te dije que está lleno de hoyos. Ajá. Bueno, entonces para el capilar glomerular, que no vamos a analizar ahora, juega un papel muy importante para eliminar el excedente de líquido de nuestro organismo y eliminar un montón de desechos que, si no se eliminarían por la filtración del glomérulo, tendrían resultados muy tóxicos sobre nuestro organismo. Bueno, entonces, cuando el riñón se amuela, el glomérulo se descompone. Se puede descomponer de dos maneras. Uno, que se rompe. Y entonces, ¿qué crees? Se salen las proteínas. Las proteínas se van hacia el sistema tubular. No hay mecanismo de reabsorción de proteínas en el sistema tubular, porque no se pueden filtrar las proteínas. Evolutivamente no existe eso. Y entonces resulta que tus proteínas se van a la orina y tú tienes una proteinuria bien tremenda. A mí me llama mucho la atención, porque cuando tú ves personas que que eliminan mucha cantidad de proteínas en orina, cuando hacen pipí, observas cómo hacen una espuma bien tremenda. Pero bueno, de eso no te vamos a platicar. Entonces, fíjate bien, ahí tienes otra patología que afecta al riñón, y cuando lo afecta, lo tapa. Aquí ocurre lo contrario. Aquí tenemos proteínas, pero está tapado el glomérulo. Y entonces hablamos de una cuestión que se llama síndrome nefrótico. ¿Sí me siguen? Nefrótico, cuando está roto el glomérulo. Y otra cosa que se llama síndrome nefrítico, cuando está tapado el glomérulo. Tan mala una como otra, pero bueno, vamos a platicar. Y en las dos se genera edema. O sea, en los renópatas se genera edema, ya sea por un síndrome nefrótico y un síndrome nefrítico. Pero los orígenes del edema son muy diferentes entre un síndrome y otro. A pesar de que, y eso pues debes saberlo, porque siempre vayas a un renópata va a estar edematizado, ¿no? Siquiera que más o menos sepas por dónde va el relajo. Entonces vamos a platicarte. En el síndrome nefrótico, fíjate bien, si tú analizaras las fuerzas de filtración en un capilar de una persona normal, tú observarías que tienes una presión coloidosmótica plasmática de 28 milímetros de mercurio, dada por la concentración normal de proteínas. Pero cuando tienes un síndrome nefrótico y el riñón está eliminando la albúmina, las globulinas, el fibrinógeno, lo está tirando al mingitorio, la presión hidrostática disminuye, y disminuye de manera muy considerable. Y era la única fuerza que metía líquido al capilar. Entonces, en el síndrome nefrótico, tu renópata se va a edematizar por pérdida de la presión coloidosmótica plasmática. ¿Sí? De hecho, el síndrome nefrótico se define por edema, hipoalbuminemia, proteinuria, o sea, la albúmina ya no está dentro de tu sangre, está en la coladera, tienes proteinuria, y por aumento del perfil lipídico, pero de eso no te vamos a hablar. Nada más debes recordar que la pérdida de la presión coloidosmótica plasmática es la responsable de el edema en los pacientes que tienen síndrome nefrótico. Ahora, los pacientes que tienen síndrome nefrítico, en donde está tapado el riñón, también tienen un problema grave, pero fíjate bien, ya no se elimina el líquido. El excedente líquido que debe eliminar un nefrópata que tiene síndrome nefrítico, ya no lo elimina porque está tapado el glomérulo. Y entonces se empiezan a retener líquidos. Eso implica
que cuando tengas un paciente con síndrome nefrítico, le vas a observar siempre elevada la presión, porque el agua en todos sus compartimentos vasculares se ha incrementado. A nivel de las arterias aumenta la presión arterial y a nivel de los capilares aumenta la presión hidrostática capilar. Hay más líquido dentro de los capilares que en condiciones normales y esto te ocasiona que se incremente la presión hidrostática capilar y salga mucho más líquido hacia el intersticio. ¿Cómo ves? O sea, son dos fisiopatologías diferentes en el reumópata, pero las dos te van a dar edema. Ahora, la otra alteración o la otra condición en donde también ocurre edema es en los cardiópatas, en los famosos cardiópatas. Y en los cardiópatas ocurre edema porque también se incrementa la presión, fíjate bien, la presión hidrostática. La presión hidrostática capilar se incrementa de una manera anormal en los cardiópatas. Yo ahorita te voy a explicar por qué. Esto que te estoy pintando acá son las arteriolas, que tienen una gran cantidad de vasos sanguíneos, bueno, de fibras de músculo liso, en buen tono, y de este lado estará la vénula. Y aquí te pongo la famosa vénula. ¿Sí? Órale, pues. Entonces, imagínate que tienes a un paciente cuyo ventrículo derecho ya no está bombeando padre sangre, ¿no? Su volumen latido es menor de lo normal. Ajá. Vamos a poner aquí este corazón, ¿sí? Y haz de cuenta que el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Pero el ventrículo derecho empieza a funcionar mal y no bombea sangre. Entonces, es como cuando, ahora que fue el parón, que ya agarraban y todo el mundo te dejaba la tarea que nunca leyó en su carrera como profesor y ahí te la enchalecaba, ¿no? Bueno, así le pasa al ventrículo derecho, pero aquí el ventrículo derecho tiene una sobrecarga. La carga normal de volumen de sangre que arriba es la misma que tiene que bombear en condiciones normales, pero si no puede bombear, le sigue llegando sangre, ¿sí me explicó? Y eso hace que el gradiente de presión entre el ventrículo derecho y la diástole, con respecto a la aurícula, sea menor. Y entonces la aurícula mande menos flujo de sangre al ventrículo derecho. La sangre se está moviendo, pero ya no se mueve sino ahora se mueve así. Y es lo mismo que ocurre cuando tú tienes una gran avenida de 20 carriles y de repente la cierran a uno. Y entonces se hace un congestionamiento. Lo mismo ocurre en el sistema. Como disminuye el flujo de sangre, el paso de la sangre por las venas se hace más lento, aumenta el volumen que está en las venas y esto te aumenta toda la presión en el sistema venoso. Entonces fíjate bien, cuando tú tienes un cardiópata, cuando sospechas de que tiene una falla de su ventrículo derecho, vas a observar que en condiciones normales la yugular nunca se le marca a nadie, pero en los cardiópatas se empieza a marcar, se empieza a marcar, se empieza a marcar. Y es como novela de terror, porque tú vas viendo conforme va evolucionando la patología del paciente a lo largo de meses, como la pletura yugular que inició antes del esternocleidomastoideo, ya la trae el esternocleidomastoideo y luego ya le llega aquí hasta por arriba del esternocleidomastoideo, ¿sí? Porque aumenta el volumen de sangre en las venas, porque no está trabajando padre el ventrículo derecho. Y entonces, ese incremento de volumen te aumenta también la presión hidrostática capilar y el cardiópata empieza a sacar más líquido que el sistema linfático puede, ¿cómo se dice? Puede recapturar. ¿Sí me explico? Entonces fíjate bien, los cardiópatas hacen edema por un aumento de la presión hidrostática capilar. ¿Sí? Se va incrementando la presión en el sistema venoso hasta que llega a las vénulas y aumenta los capilares y eso hace que salga más líquido. También algo similar ocurre, un aumento de la presión hidrostática capilar en los tipos que tienen síndrome nefrítico, cuando el glomérulo está tapado. Y la otra causa de edema en un nefrópata es por pérdida de la presión coloidosmótica plasmática. Y te platico esto porque de eso va a ser mucho de tu carrera y de tu práctica médica, ¿no? Eso son tipo de enfermedades crónicas que son muy comunes en nuestro país por el pésimo estilo de vida que tienen los pacientes. Pero bueno, esto no se trata de un concurso de moralidad, sino de una realidad. Y deja que te platique la siguiente cuestión. Hay edemas súper rarísimos, A mí me ha tocado ver unos edemas súper raros. Y tal vez no sean tan súper raros, lo que pasa es que no estaba uno habituado a este tipo de medios, pero fíjate que cuando me fui al servicio social, me llegó a mi consulta hace mucho, te estaba hablando hace muchos años, un niño como de 2 años que empezaba a caminar
con un edema de alguna de sus piernitas, no me acuerdo si era la izquierda o la derecha, no me acuerdo. Pero el chiste es que tenía un edema bestial en una de sus piernitas y la otra normal. Y la mamá lo había llevado a muchos médicos y nadie le daba, ¿no? Todo el mundo le mandaba penicilina y AINES, ¿no? Todo el mundo hacía eso. Bueno, el chiste es que yo estaba en el servicio social, estaba en la nada, pero yo me acuerdo que cuando estudié medicina, que no había internet en esa época, tenías que ir a leer libros a la biblioteca. Entonces hojeaba los libros y había un libro de parasitología. Y ese libro traía una enfermedad que se llama la filariasis y le ilustraba con la foto de un individuo que le llegaba un testículo hasta el piso. Es en serio, ¿eh? Por eso se me quedó grabado eso. El otro testículo normal, pero tenía un testículo monstruoso y eso le llamaban elefantiasis. Y yo dije, ¿qué onda con esto, no? Y entonces ya me puse a leer y era causado por unos gusanos, pero estos les gusta irse a meter a los capilares, les gusta irse a meter a los linfáticos, a los vasos linfáticos, y ahí se quedan. Entonces obstruyen el flujo linfático. Entonces en el centro de salud donde yo estaba, que tenía muchas carencias, había un montón de cajas de piperacina, un antihelmíntico que luego te vas a estudiar. Y entonces había uno que era el Piperawid Valdecasas, que te costaba 80 centavos la caja, como con 10,000 tabletas. Y se la di a la señora y le dije, pues déle a su niño esto y venga a ver como en 15 días. En 15 días regresó el niño y continuaba con el edema, pero el edema ya era mucho más buena onda que el que tuvo inicial. Y al mes que el niño prácticamente ya no tenía el edema. O sea que ahí hice una confirmación diagnóstica de forma terapéutica. Pero te platico eso porque existen muchas patologías de ese tipo, medio exóticas, que tapan los linfáticos. Espero que esta plática te haya gustado y sobrevivamos al COVID y veámonos el 1 de junio como merecemos.